Bienvenidos, bienvenidas a todos, a las personas que os estáis conectando a esta presentación del informe del cuarto trimestre de Valencia, organizada por el Colegio de API de Valencia. Vamos a dar comienzo en unos minutos mientras todas las personas se van conectando. Ya tenemos 30 participantes y va a ser una jornada muy interesante donde contamos con la presencia de medios de comunicación, de colegiados, de asociados al Colegio de APIs de Valencia y también a otras organizaciones. Y tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al presidente, Alfredo Cano, presidente del Colegio de APIs de Valencia, y al profesor Luis Fabra. Por eso os quiero invitar a que estéis muy atentos a todos los datos que se van a compartir, datos muy interesantes que en estos momentos de incertidumbre benefician a los profesionales inmobiliarios a tener pues, un sustento en datos que permitan pues, ayudar a lo más importante, a los clientes, a las personas que quieren comprar y vender su casa en Valencia. Por lo tanto, dejarme darle la bienvenida a Alfredo. Este informe va a durar unos 40 minutos. Al final de la presentación del profesor Luis Fabra, lo que haremos es un turno de preguntas y daremos preferencia a los medios de comunicación. Posteriormente, nuestros colegiados y asociados podrán preguntar todo lo que quieran al profesor, a Alfredo, y así aclarar todas las dudas. Presidente, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Aquí estamos, intentando llevar todo lo mejor que podamos la nave y nada, súper bien acompañado por todos los profesionales inmobiliarios. Así es. Esta actividad que realizamos desde el colegio es una actividad que tiene pues, mucha importancia para el colectivo y también para la sociedad. Y de hecho, pues agradecemos la presencia de los medios de comunicación porque van a ser pues, datos muy interesantes. Luis ha preparado un gran informe y estamos impacientes por conocer esos datos. Sí, al final lo que tratamos un poco es de trasladar a la sociedad, tanto a particulares, pero sobre todo a la sociedad inmobiliaria, a integrantes del colegio, de nuestras inmobiliarias, de otras asociaciones también, toda la información. Y si me lo permitiesen, tengo que decir que estoy muy contento porque es una información muy contrastada, es una información muy trabajada, elaborada con diversos índices donde don Luis, el profesor, siempre hace hincapié y sus estudios están dando muchos resultados. Nosotros decidimos apostar por Luis Fabra y por su empresa. Estamos muy contentos porque es un trabajo que lo que hace es trasladar, como digo, a toda la sociedad los índices, lo que ha pasado en el último trimestre, en este caso, y gracias a eso pues podemos un poco prever lo que puede ocurrir en lo siguiente, que siempre nos viene bien a todos los profesionales. Esto en concreto, lo que vamos a intentar y así y lo vamos a lograr es que sea todos los trimestres, es decir, todos los trimestres concederemos esa información, evidentemente gratuita, a todas las personas que lo deseen, para que todo el mundo sepa, pues eso, cómo lo que ha ocurrido y pueda tener unas previsiones también de cómo actuar cara al futuro. Sobre todo en estos, como decía al inicio, en estos momentos de incertidumbre, que tenemos una escasez de datos fiables, creo que este informe nos va a ayudar enormemente. En este sentido, felicito al Colegio API de Valencia por contar con el profesor Luis Fabra y por dar esta herramienta. En este sentido, yo creo que vamos a darle paso a Luis. Ya tenemos aquí 45 participantes que se están presentando también y saludando desde el chat. Muchas gracias a todos. Recuerdo que mi nombre es Carlos Réntalo y soy el mentor del Colegio de APIs de Valencia. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días. Estupendamente. Aquí ansioso por trasladar a todos los que nos siguen los datos del cuarto trimestre y del año 2020, porque cuando cerramos cuarto trimestre, tenemos una foto de 2019, además una foto de un año especialmente relevante por las circunstancias que hemos atravesado y que entiendo que merece un análisis muy detallado.
¿Sacaremos buenas conclusiones de este informe del cuarto trimestre y de esa película de año 2020? ¿Crees que nos será muy útil para el día a día también inmobiliario y, cómo no, para que los medios de comunicación trasladen esta información a la sociedad? Bueno, nuestra experiencia en distintos ámbitos en los que ya venimos realizando estos estudios, desde el año 2003 realizamos los informes del Colegio de Registradores de España, es decir, llevamos 17 años haciendo los de todo el conjunto de la geografía española, ¿no? Y que este lunes pasado pues, publicó el Colegio de Registradores. Desde hace muchos años hacemos Aragón, desde hace algún año que otro hacemos Cataluña, ahora nos incorporamos con vosotros, hacemos País Vasco. Bueno, pues nuestra experiencia es que se vive con cierta ansia el conocimiento, por lo menos una vez al trimestre, de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Como diríamos en términos futbolísticos, vamos a bajar el balón al suelo, ¿no? Y Muy vamos bien. a ver A jugar. qué ha Vamos a pasado. jugar con los datos, que yo pienso que con los datos no se juega. Sabemos que es una de las situaciones que vivimos en el sector inmobiliario, a veces datos que no están muy contrastados. Pienso que en este caso somos afortunados de contar contigo y con tu equipo, porque son datos fiables en base a estudio, a vuestra reputación y experiencia, y por eso creo que en estos momentos, como decía, de incertidumbre, contar con datos fiables es fundamental. Así que impacientes por comenzar con el informe. Muy bien, pues si os parece, empiezo a compartir pantalla y Vamos a ello. con la presentación. Un segundo, que lo pongo a pantalla completa. Y si me confirmáis, si está ya visible para todos los asistentes perfectamente. Confirmado, estamos viendo la presentación a pantalla completa. Por lo tanto, puedes comenzar, Luis. Las personas que queráis preguntar, lo dicho, al final haremos un turno de preguntas, primero con los medios de comunicación y después daremos paso a los profesionales inmobiliarios. Adelante, profesor. Perfecto. Vamos a realizar la presentación, pero esta presentación se basa en un informe del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, que, según me han informado, al finalizar la presentación, pues será enviada y que, por tanto, pues con más detenimiento pues, se puede analizar la información que es intensa y que, por tanto, pues exige esa pausa necesaria, ¿no? Lo que voy a intentar es desgranar o facilitar la comprensión, la estructura de lo que son los contenidos, ¿no? Bien, nosotros en esta presentación nos vamos a focalizar, veréis que en el informe hay distintas secciones, hay información de vivienda, de locales comerciales, de garajes, de trasteros, de naves, pero nos vamos a centrar en la presentación en lo que es vivienda, sabiendo que de todos esos mercados están incorporados en el informe y que podemos tener esa información adicional. Estos informes nosotros, en lo que es vivienda, lo hemos distinguido entre lo que es el ámbito de compraventa, que es, digamos, el ámbito en el que tenemos mayor grado de fortaleza, es decir, los documentos, las escrituras públicas, en definitiva, que entendemos lo que es el mercado, el acuerdo entre comprador y vendedor, y veréis que tenemos un número de variables más o menos relevante, ¿no? Luego hay otro mercado que es el de la oferta, es el de los portales inmobiliarios, ¿no? El del suministro de dicha información. Vamos a hablar en ese ámbito solo de lo que es la venta y el alquiler. Daremos unas pinceladas. Pero progresivamente en próximos trimestres veréis que nosotros la forma que entendemos la información es de una mejora continua, es decir, constantemente incorporando variables, análisis, cruces de datos. Bueno, pues iremos ampliando ese apartado. Y no hay otro tercer apartado que en el futuro tendremos, que es el censo, lo que ya tenemos. En el momento actual creo que lo más relevante es el flujo, las compraventas, y es en lo que vamos a focalizar la presentación durante este trimestre. Bien, comienzo por la coyuntura, el trimestre. ¿Qué ha ocurrido este trimestre? Bien, nos vienen diciendo que lo que está marcando todo es la situación sanitaria. ¿Cuál ha sido la situación sanitaria? Tuvimos un primer trimestre de cierta normalidad. En el segundo trimestre tuvimos una caída brutal de actividad económica. En el ámbito inmobiliario estuvimos cerrados. Era ilegal realizar una compraventa durante mes y medio de ese trimestre, de ese segundo trimestre. Luego el tercer trimestre fue relativamente favorable, incluso de cierta euforia, en el sentido de que parecía que estábamos dejando atrás la situación sanitaria y, por tanto, que podría haber cierta recuperación, pero, sin embargo, tuvimos una recaída, tuvimos un flujo de contagios más intensos y tuvimos un cuarto trimestre que sanitariamente fue peor que el tercero y entonces pues entendíamos que en principio pues las cosas podían no ir de todo bien en ese cuarto trimestre. Sin embargo, la sorpresa
ha sido que si observan los datos, aquí, pues para un poco guiar en la presentación, ¿no? Siempre tendrán a la izquierda la tabla de resultados con la información y a la derecha la gráfica. Y esto que tiene arriba a la derecha, máximos y mínimos, son los máximos y mínimos de los últimos 6 años. Es decir, el ciclo reciente, donde está el pico y donde está el suelo. Bien, bien. Pues este es el suelo, esta línea azul que es el total de compraventas. Comenzamos por el número de compraventas porque entiendo siempre que es lo más importante, luego hablaremos de precios y de otros aspectos, pero lo importante es cuánto se transmite en el mercado, ¿no? Este fue el suelo, esta caída el segundo trimestre y luego hubo una recuperación del tercero. Y bueno, así como sanitariamente el cuarto fue una recaída, fíjense que... Luis, disculpa, intervengo porque no estamos viendo, nos hemos quedado en la pantalla que marca 1 punto vivienda, yo por lo menos, y creo que algún compañero más, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, estamos en el índice, en 1 punto vivienda, ¿cierto? ¿No estáis viendo la gráfica del número de compraventas ni...? No. No. Vaya. Adelanta la presentación. Voy para... ¿Has quedado aquí? Nos hemos quedado en el azul. ¿No se está moviendo? No. Todavía no. Voy a dejar de presentar y volver a presentar. Perfecto. Vuelvo a compartir pantalla. Sí, y si no, no lo pases a modo lectura. Sí, yo creo que el problema es ese. Probablemente. A ver, compartir. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí, estamos en 1 punto vivienda. Eso es. ¿Paso ahora? Ahora, aquí? perfecto. Ahora perfecto, sí. Ahora quedamos sí. aquí. Bien, gracias. Aquí tenemos la tabla a la izquierda de datos. En este caso comenzamos por número de compraventas. Aquí tienes el título. Estamos en vivienda, número de compraventas, dato trimestral, Comunidad Valenciana en su conjunto. Bien, tendremos aquí las tablas de datos, aquí la gráfica y estos máximos y mínimos que tenéis aquí son de los últimos 6 años para ver en el último ciclo por dónde ha ido la cosa, ¿no? Esta V, ¿vale?, que estamos dibujando, esta es la caída del segundo trimestre de compraventas, una caída importante, tuvimos una recuperación del tercero y para mí la sorpresa ha sido que hemos tenido un comportamiento distinto a lo que ha sido la evolución sanitaria. Es decir, hemos tenido una recuperación, hemos seguido creciendo en el cuarto trimestre. El cuarto trimestre ha sido mejor que el tercer trimestre. Fíjese, en la Comunidad Valenciana hemos tenido 16.404 compraventas. Con respecto al tercer trimestre, el crecimiento ha sido del 15,47%. ¿Vale? Hemos tenido un buen segundo semestre, bien, de año 2020. Claro, estamos por debajo de esos niveles de 20.000, entre 18 y 20.000 que tuvimos, estamos en 16.400, pero claro, hemos llegado a estar en 10.000 compraventas trimestrales. Entonces, la foto del segundo trimestre es de recuperación. De hecho, pues claramente esa forma de V que se solía decir que podíamos tener en el comportamiento, el mercado inmobiliario, por lo menos en el caso de Comunidad Valenciana, lo está dibujando. No estamos, esa segunda línea de la V todavía está por debajo de la primera, pero bueno, en principio la recuperación está ahí. Posiblemente uno de los datos más importantes que podemos observar es la variación interanual. ¿Qué es esto? Es la comparación del cuarto trimestre de 2020 con el cuarto trimestre de 2019. Es decir, un trimestre con situación COVID, un trimestre sin situación COVID. ¿Qué ha pasado? Pues en Comunidad Valenciana la caída ha sido la reducción de compraventas del 5,37%. Bueno, caer un 5,37%, aquí ya cada uno puede valorar el grado de relevancia o no, pero yo creo que efectivamente hemos reducido el volumen de actividad, pero hombre, una caída del 5 y pico % con respecto al mismo trimestre sin situación de crisis sanitaria, pues creo que no es un mal resultado. Por tanto, trimestralmente la información o el volumen de actividad yo creo o podemos contemplarlo como positivamente, ¿no? Hay un desglose entre lo que es la vivienda nueva y usada, tienen ahí los datos, la vivienda nueva, el comportamiento ha sido más favorable, pero no olvidemos que la vivienda nueva son acuerdos de compraventa que se escrituran ahora, pero que están formalizados hace 2 o 3 años y por tanto no es una verdadera sensación del mercado. La vivienda usada creo que sí que es una realidad más próxima a lo que viene ocurriendo. Si pasamos a la siguiente página y cogemos ya los datos anualizados y vemos esa foto fija del año 2020 con respecto al 2019, claro, ahí ya nos lleva al realismo más intenso de la situación completa del año, ¿no? Hemos cerrado cerca de 60.000 compraventas, 59.482. Con respecto a 2019, la caída ha sido del 20,85, ligeramente por encima del 20%. Allá, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hemos atravesado o se incorpora
el segundo trimestre, un trimestre especialmente duro en el sentido de que desde el punto de vista de la actividad inmobiliaria no era factible realizar operaciones de compra-venta a la medida que había un confinamiento domiciliario. Bien, el tercero, recuperación, cuarto, recuperación, el conjunto del año, caída. Bien, aquí tenemos toda la serie histórica desde el año 2015. Desde el punto de vista del ciclo, bueno, hemos tenido picos en 2018, datos anuales de 78.600 compraventas. Hemos bajado a cerca de 60.000. Bueno, pero llegamos a estar en niveles en torno a 45.000. El último de los 6 años, el mínimo fue 47. Estamos por encima. ¿Dónde estamos? Pues anualmente, a pesar de lo que ha ocurrido, estamos en niveles de 2017. Hemos cerrado el 2020 con cuantías similares a ese 2017. Querríamos todos estar en 2018 o 2019, pero la situación ha sido la que hemos vivido y yo creo que dentro de ese contexto tan duro, del que parece que todos ya vemos cierta luz a través del proceso de vacunación y a través de la reducción del nivel de contagios, pues podemos tener cierta esperanza de que hemos atravesado estos 10 meses duros del año 2020 con resultados no especialmente desfavorables en términos comparativos con otros sectores de actividad económica, reconociendo lógicamente esa corrección del 20% que se ha producido para el conjunto de la comunidad autónoma. Bien, si tomamos las compraventas en términos relativos, en términos de población, hemos cerrado el año 2020 con 11,8 compraventas por cada 1.000 habitantes. Este nivel de Comunidad Valenciana es el más elevado de toda España. Comunidad Valenciana tradicionalmente es el que tiene el mayor volumen de compraventas por cada 1.000 habitantes. El alto peso de segunda vivienda es el factor fundamental que explica este diferencial. Nuevamente, en términos comparativos, nos ocurre como con el número de compraventas, debajo de los máximos donde llegamos a estar cerca de 16 compraventas por cada 1.000 habitantes, pero por encima de mínimos donde estuvimos en niveles cercanos a los 9 compraventas por cada 1.000 habitantes. Desagregamos geográficamente, vamos descendiendo. Hemos visto Comunidad Valenciana, ¿qué ha pasado en Valencia? Bien, Valencia en el último trimestre, 1.732 compraventas, cuarto trimestre. La recuperación ha sido algo más moderada de lo que ha sido para el conjunto de la comunidad autónoma, un 12,61%. Es decir, la noticia buena, si ven la gráfica, es que también seguimos haciendo una V, seguimos creciendo con respecto al trimestre precedente, seguimos teniendo un semestre de recuperación en número de compraventas, pero con respecto al mismo trimestre del año anterior, la caída ha sido del 14%, del 14,09%. Es decir, la caída con respecto a la foto del cuarto trimestre del 19 ha sido más intensa que para el conjunto de la Comunidad Valenciana. Esto está ocurriendo para todas las grandes capitales, es decir, las zonas con mayor nivel de población, que normalmente son las que tuvieron el mayor protagonismo en el proceso de recuperación de 2014 a 2019, son las que en el momento actual, en términos comparativos, lógicamente reflejan una mayor caída. Bien, si cogemos los datos anualizados para el conjunto del año, en Valencia, municipio, el número de compraventas ha sido de 6.421 y en este caso la caída con respecto al 2019 ha sido de cerca del 30%, el 29,31%. Vamos a ver a continuación la gráfica de datos anualizados. Fíjense que claramente tendencia descendente, ese agujero que llega a partir del segundo trimestre, este escalón lo dibuja la caída del segundo trimestre, y progresivamente se va minorando la intensidad del descenso, pero nos sitúa en esos niveles. Valencia tuvo un comportamiento, como digo, muy bueno, especialmente hasta comienzo de 2019, finales de 2018. Tuvo una recuperación intensísima desde poco más de 4.000 compraventas a niveles que superaron las 10.000 compraventas. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Pues en esos niveles que hemos comentado de 6.400. Hemos tenido en los últimos 6 años niveles por debajo de dicha cuantía. Estamos, de hecho, si dibujamos una línea recta, en niveles similares a 2006, 2015, en cuanto a número de compraventas. Y bueno, la tendencia pues claramente está siendo descendente. Y hasta que no lleguemos al segundo trimestre de 2021, donde ya dejemos atrás el segundo trimestre de 2020, no se producirá, bajo mi punto de vista, una recuperación de los datos anualizados. Claro, ahora vivimos una situación muy especial, pero siempre
indico dos aspectos fundamentales para anticiparse al ciclo inmobiliario. Hay dos variables básicas que siempre nos dicen si el mercado va a crecer o no va a crecer. Es el número anualizado de compraventas, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, y la tasa de empleo, ¿bien? La tasa de paro. En este caso, todavía estamos en tendencia negativa, en tendencia descendente, a pesar de esa recuperación trimestral que se está produciendo. Y previsiblemente, cuando estamos arrastrando en los datos anuales ese agujero del segundo trimestre de 2020, y cuando lleguemos al segundo trimestre de 2021, es posible que ya encontremos un proceso de recuperación. El tema es, ¿a dónde nos va a llevar esa recuperación? Pues bueno, vamos a ver el grado de recuperación de la economía, del empleo, de otros parámetros que analizaremos al final de la presentación, y constataremos a partir de esa situación si nos vamos acercando a niveles de 2017, 2018 o nos quedamos en otros niveles distintos a los que esperamos. Bien, hemos incorporado datos, hemos visto la capital y ahora vamos viendo los distritos censales de la capital. Esta es la única información que tiene un trimestre de retardo porque la asignación a distrito de la compraventa nos exige un tiempo de procesamiento que nos lleva a no tener este dato todavía. Pero bueno, en la medida que se muestran los intervalos, podemos tener un análisis ya en la oficina, cada uno en los próximos días más detallado, de ver dónde se mueve con mayor o menor intensidad. El resto de magnitudes son del cuarto trimestre y en precios por metro cuadrado y precios por vivienda en distritos, sí que podrán ver ustedes datos del cuarto trimestre. Bien, si pasamos ya a lo que son la provincia de Valencia, en este caso, en el conjunto del año el 2020, el número de compraventas de la provincia de Valencia ha sido 23.856, el 40% del total de compraventas. Y en este caso, los datos anualizados, es esta línea azul que están viendo, sí que tienen una imagen algo más favorable de la que veíamos en la ciudad de Valencia. Vemos cómo se está realizando un cierto suelo en lo que es el número de compraventas en esos niveles próximos a las 24.000 compraventas. Bien, ¿qué supone esto? Pues como veremos ahora en otros municipios, supone que el grado de comportamiento o de evolución de otros municipios de la provincia está siendo más favorable que la propia capital. Esto no es algo que esté ocurriendo únicamente en Valencia, sino que en todos los informes que vengo presentando y realizando para otros ámbitos geográficos es así. Es decir, veremos ahora que hay un crecimiento de la superficie de vivienda, que hay un alto peso de vivienda unifamiliar, que hay una reducción del peso de las capitales con respecto a las provincias, y veremos que en el nuevo mercado las familias tienen, digamos, menos dificultad a la hora de tomar decisiones de trasladarse de las capitales a otros municipios del entorno, buscando viviendas más grandes, buscando otro tipo de aspectos que vamos a ir viendo en el informe en variables que iremos identificando. Lo importante en este caso es que el conjunto de la provincia parece que consigue determinar cierto nivel de suelo. ¿Y la esperanza cuál es? La esperanza es que cuando lleguemos a los resultados del primer trimestre de 2021, pues posiblemente seguiremos en esos niveles más o menos estables o incluso de ligero descenso, porque seguramente tendremos un trimestre primero de 2021 peor que el primero de 2020, pero cuando lleguemos al segundo ya tendremos un proceso de recuperación porque ahí tenemos un escenario distinto y con unas perspectivas sanitarias y económicas, creo, también más favorables que las que vivimos en el segundo trimestre, sin duda, de 2020. No olvidemos que hemos pasado de encabezar el crecimiento económico en 2019 a nivel europeo a encabezar el descenso económico, ¿no? Por tanto, ese tránsito tan intenso en tan poco tiempo, muy distinto a cualquier situación o crisis económica o financiera que hayamos vivido, pues lógicamente, en la medida que se cambien esas circunstancias que estamos atravesando, pues el proceso de recuperación tiene que tener cierto grado de intensidad. Bien, aquí tienen los pesos, las columnas de color, la intensidad azul corresponde a Valencia, más o menos hay una cierta estabilidad. La provincia de Valencia mantiene de forma estable una cuota de mercado en torno al 40% de lo que corresponde a la comunidad autónoma. No hay en este caso diferencias significativas. Y aquí tenemos uno de los datos más importantes y que incorporados de los dos últimos trimestres y que yo identifico como una de las tres variables del mercado COVID, ¿no? Del nuevo mercado, ¿no? De las cosas que están cambiando, ¿no? A mí me pidieron desde el Departamento de Comunicación del Colegio de Registradores hace ya unos cuantos meses
bueno, ¿qué cosas podemos decir nuevas? ¿Cómo está cambiando el mercado? ¿Qué aspectos están cambiando, ¿no? Y bueno, vamos a ver 3 cosas que están cambiando, ¿no? Esta imagen es una de las que está produciéndose, ¿no? Y es la reducción del peso relativo de las capitales con respecto a la provincia. Es decir, los municipios con más población, con más intensidad en cuanto a número de habitantes, en cuanto a número de viviendas, pues están perdiendo peso relativo. No quiere decir que tengan un mal comportamiento, han sido los grandes protagonistas de la recuperación del mercado durante el periodo 2014-2019, pero sin embargo, esa búsqueda de más metros cuadrados, de más espacios abiertos, de a lo mejor vivienda unifamiliar, que vamos a ir viendo en próximas imágenes que les iré mostrando, pues la forma de conseguirlo es desplazarnos a otros ámbitos en los que tengamos un precio por metro cuadrado más barato, y eso normalmente ocurre en municipios del entorno, donde de forma más o menos accesible podemos tener servicios similares a lo que es una gran capital o desplazarnos fácilmente a esa capital, ¿no? Bien, ¿cómo se constata que esto se está produciendo? Pues bueno, aquí están viendo el porcentaje, la evolución del porcentaje de compraventas de las 3 capitales de la comunidad autónoma con respecto a su provincia. En el caso de Valencia, que es la línea de arriba, la azul, es la que más peso representa de la provincia, está en niveles cercanos al 27% del total de compraventas de la provincia, pero fíjense en la verticalidad. Dice, no, es que esto ya venía de atrás, no es algo de la situación del COVID, efectivamente. No, es que además tuvimos un escenario todavía inferior en el que tuvimos niveles del 20% en el pasado. Pues efectivamente es así. Pero, hombre, el lunes se presentó la estadística del Colegio de Registradores que elaboró para Registradores de España, ¿no? De las 50 capitales de provincia, 38 habían perdido peso relativo con respecto al total de la provincia. Y esto no es algo nuevo, sino que en los 3 últimos trimestres se está produciendo. La toma de decisiones por parte de las familias de salir de una gran ciudad y tener más flexibilidad a trasladarse a un municipio del entorno menos poblado, etcétera, pues no se toma radicalmente, es un proceso continuo. Pero sí que es una realidad. En este caso, salvo Alicante, que tiene un comportamiento más plano, en el último trimestre, tanto Valencia como Castellón pues, muestran claramente esta circunstancia. Ayer presentaba los resultados de Aragón, esto ocurría en Huesca, ocurría en Zaragoza, en Huesca se desplazaron hacia el Pirineo, en Zaragoza había crecimiento en municipios del entorno. Bueno, presento el jueves que viene el caso de los informes de Cataluña, ocurre lo mismo con Barcelona, etcétera, etcétera. Es una realidad que se está produciendo y lo que hay que hacer es tener un seguimiento y ver el grado de intensidad con el que se va manifestando esta magnitud. Bien, por ver, bueno, pues si la provincia va bien, ¿no? Veíamos cierto suelo, ¿no? La capital tiene una caída algo más intensa, pues alguien ganará, ¿no? Bueno, pues posiblemente estén ganando algunos de los municipios que estamos viendo en pantalla, ¿no? Más allá de las 3 capitales de provincia, lo que hemos hecho es recoger para el año 2020 las compraventas que se han registrado en todos estos municipios. En la tabla de la izquierda tiene el total de compraventas y la cuota de mercado para el conjunto de la comunidad autónoma. Como estamos presentando los resultados de Valencia, tenemos en la tabla de la derecha los municipios de la provincia de Valencia y la cuota de mercado de cada uno de ellos. En la medida que les vayamos haciendo un seguimiento, pues iremos viendo la evolución. Yo les adelanto la evolución del año 2020, es esta que tienen aquí. Aquí hay un hueco, es San Vicente de Raspeig, que no me cabía el nombre, porque en valenciano y lo ponemos en los dos, entonces todo este nombre que veremos ahora, pues aquí no me cabía, pero bueno, que sepan que este hueco de 636 compraventas corresponde a ese municipio, ¿no? Aquí tenemos ordenados los municipios de la comunidad autónoma de mayor a menor, y aquí las tasas de variación. Fíjese que ha habido del 2020 con respecto al 2019, es decir, el mercado claramente ha reflejado una tendencia descendente. La ciudad de Valencia pues, ha sido una de las que ha encabezado el ritmo de ajuste. San Vicente precisamente es una de las pocas que refleja crecimiento, pero bueno, en definitiva nos encontramos con unos resultados de 2020. Lógicamente aquí no hay ninguna sorpresa, peores que para 2019, lo que sí que son menos peores en unos municipios frente a otros, y posiblemente nos encontremos que municipios del entorno de la ciudad de Valencia pues tienen un comportamiento más favorable o menos malo de lo que ha tenido la capital, que por otro lado durante el periodo 2014-2019, en el caso de la capital, tuvo un comportamiento mucho más positivo. Pero bueno, tenemos la foto de cómo están cada uno de ellos. Si tomamos esta gráfica, los que están más arriba son los que más ganan o menos pierden, ¿no? Aquí tiene la tasa de variación anual, es decir, lo que ha descendido o no
las compraventas en 2020 con respecto a 2019. La única que vemos que ha crecido es San Vicente de Traspey, y en las que han descendido, y cuanto más abajo, más caída, ¿no? Y luego cuanto más a la derecha, quiere decir, y más grueso la bola, quiere decir que más volumen de número de compraventas, y cuanto más a la izquierda, pues menos compraventas dentro del mercado. Con lo cual, pues vemos en una sola imagen cómo está el mercado dentro de lo que son los municipios. Hemos intentado, aunque no teníamos este compromiso, pues siempre intentamos mejorar nuestros informes y hemos intentado llegar al máximo posible, y verán que cada trimestre seguiremos trabajando por darles más y mejor información, y bueno, pues aquí tenemos este desglose, ¿no? Bien, vamos a ver, hemos visto el número de compraventas, pero vamos a ir desglosando esa radiografía del número de compraventas, ¿no? ¿Cómo son esas compraventas? Primero vamos a ver si son nuevas o usadas, ¿no? En el caso de Comunidad Valenciana, la verdad es que se lidera o tiene una estructura clásica de liderazgo de vivienda usada, en torno al 85% del total. Aquí tienen los datos trimestrales e interanuales muy próximos, y la línea gris es el peso de compraventa de vivienda usada. Fíjese que hay pocas oscilaciones, más o menos en torno al 85% es vivienda usada. La vivienda nueva, pues distinguiendo, viene a ser en torno a un 15%. Si distinguimos entre nueva libre y nueva protegida, pues la vivienda protegida está por debajo del 1%, un peso muy residual, y la vivienda nueva libre sí que está teniendo, en términos relativos, cierto grado de protagonismo de recuperación, aunque unos niveles no muy intensos. Bien, hemos visto nueva usada. Vamos a ver la tipología. Y tipología, en primer lugar, distinguiendo entre lo que son pisos o vivienda colectiva frente a vivienda unifamiliar. Esta es la segunda variable del escenario COVID, ¿no? En cuanto a resaltar qué cosas están cambiando. Estábamos viendo que había cambiado el que no había tanta reticencia de irnos de una gran ciudad a un municipio del entorno, y otra cosa que está cambiando es el que existe una propensión al crecimiento del peso de la vivienda unifamiliar frente a la vivienda colectiva, teniendo claramente en cuenta que la vivienda colectiva, es decir, los pisos, son claramente los que mayor peso tienen, ¿no? En el último trimestre, el 76,29% de las compraventas han sido pisos y el 23,71% ha sido vivienda unifamiliar. Este 23,71% es el máximo de la serie histórica. Y fíjense cómo efectivamente en los dos últimos trimestres hemos tenido esos niveles máximos históricos con un proceso de recuperación o de crecimiento, ¿no? ¿Por qué está produciendo eso? Bueno, pues la vivienda unifamiliar tiene unas características concretas. Normalmente son viviendas más grandes en cuanto a superficie. Veremos más adelante, será la tercera variable del nuevo mercado, que está claramente presente, que las familias están buscando viviendas más grandes. Y por otro lado, son viviendas que normalmente tienen más grandes en el sentido de que tienen más metros interiores y también tienen más metros exteriores, es decir, tienen terrazas, tienen jardines, etcétera, etcétera. Hay, lógicamente, sus diferencias, pero son características más propias de la vivienda unifamiliar que de la vivienda colectiva o pisos. Y esas características, esas variables, son variables que se están potenciando en el nuevo mercado. Yo he conocido pues, situaciones de promotores que lanzaron sus promociones inmobiliarias con espacios con terrazas y tal, y que han vendido con más intensidad de lo esperado sus promociones inmobiliarias en estos meses de crisis sanitaria, y por el contrario he visto promociones, o me han explicado promociones que no habían contemplado en esos proyectos la incorporación de terrazas y otros aspectos, y que han tenido que paralizar dicha promoción porque no cumplía con los estándares demandados hoy en día por las familias. Por tanto, claramente hay esa búsqueda. Yo creo que ese confinamiento domiciliario que tuvimos pues tuvo el correspondiente efecto psicológico, ¿no? Y aunque, hombre, esperemos que no tengamos que volver a esos niveles de restricciones, sí que hay una cierta preferencia por la búsqueda de esas características en las viviendas. Bien, ¿el comprador qué es? ¿Persona física o persona jurídica? Bueno, pues estamos en una estructura más o menos en algo más del 90% de comprador persona física frente a un entorno de un 10% de persona jurídica. Es una situación más o menos normalizada para lo que es el mercado de vivienda, que lógicamente tiene un claro liderazgo de compradores personas físicas, siendo normal que personas jurídicas también tomen lógicamente decisiones de compra, pero bueno, aquí no hay cambios significativos. Bien, dejaríamos esta parte y entraríamos ahora a lo que son los precios.
¿Cómo se han comportado los precios? Bueno, yo con carácter general vamos a intentar ver todas las aristas del prisma del precio, ¿no? Pero con carácter general yo calificaría el precio como de cierta estabilidad o de cierta reticencia a unos intensos ajustes. He leído artículos de sorprendente reacción del precio de la vivienda en los últimos trimestres. Con carácter general se ve que no hay una propensión, y vamos a ver muchas vertientes de los precios, no hay una propensión a una reducción de precios. Fíjese, en el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Comunidad Valenciana, aquí tiene el resultado del total general y el resultado para vivienda nueva y para vivienda usada. Yo lo primero que les quiero aclarar es que, como ya he dicho en número de compraventas, la vivienda nueva es un acuerdo, sobre todo en precio, de hace 2 o 3 años. Por tanto, yo no considero que sea un buen indicador del comportamiento del precio en el momento actual, porque se escritura algo que se ha acordado un precio en el pasado. La vivienda usada sí que considero que es un buen indicador de cómo está el mercado en el momento actual. Bien, entonces esa vivienda usada, lo que ha registrado en el último trimestre, en el cuarto trimestre, es una reducción del 0,33%. En términos anualizados, tendríamos con respecto al 2019 una reducción del 1,11%, es decir, una reducción muy, muy suave. Claro, conviene que recordemos cómo ha sido el comportamiento del precio en Comunidad Valenciana durante el actual ciclo alcista, ¿no? Que podemos decir del 14 al 19, ¿no? La línea gris que están dibujando aquí es la evolución interanual del precio de la vivienda. Bien, fíjese que aquí el eje de la derecha, aquí tiene el 0%, que es esta línea negra, y el 5%. Es decir, hemos estado creciendo en número de compraventas del 14 al 19 entre el 10 y el 20% cada año, y sin embargo los precios estaban entre el 0 y el 3%. Únicamente estuvieron entre el 3 y el 5% de mediados de 2018 a, digamos, avanzado el 2019. Pero el comportamiento del precio durante los últimos años ha sido muy racional, es decir, nada parecido a lo que ocurrió en el pasado. Es decir, hemos crecido en compraventas, pero con un comportamiento muy pausado del precio. Por tanto, tras 10 meses en los que ha habido una situación de crisis sanitaria con efectos económicos, el tener unos niveles de corrección de precios en estas cuantías, que no es generalizado, ahora iremos separando pisos, unifamiliares, etcétera, y veremos distintas sensaciones, pero en todos casos veremos cuantías más o menos del más menos 1, ¿no? En la evolución del precio. Por tanto, hasta la fecha, esto no quita para que en próximos trimestres, en función de la evolución económica, pueda haber una corrección algo más intensa, pero para nada situaciones que se vivieron de 2010 a 2013-14 con caídas entre el 5 y el 10% interanual, porque no hemos tenido crecimientos entre el 10 y el 15% que sí que tuvimos en 2004 a 2007. Bien, por tanto, la evolución del precio hasta la fecha por lo menos la podemos catalogar de cierta estabilidad. De hecho, si tomásemos exclusivamente pisos y tomásemos pisos usados, que es un indicador más certero, pues tendríamos un crecimiento del 0,23. Aquí, si diferenciamos por superficies, pues tenemos que en algunos tramos de superficie de pisos hay descensos, en otros hay ligeros ascensos, pero todo cuantías del más menos 1%. Hay cierta mayor intensidad en la caída en vivienda aislada, vivienda 0,38. Es decir, miremos por donde miremos los precios, tenemos variaciones escasamente relevantes. Obviamente, lo que sí que ha ocurrido es que hemos dejado de crecer, que las tasas de variación se han ido suavizando y que tenemos posiblemente una entrada en un escenario de pequeña reducción de precios, tasas negativas, pero nada que sea alarmante para el mercado, a diferencia de lo que son tasas intensas. Es decir, lo grave para un mercado es cuando tenemos niveles de descensos entre el 5 y el 10%, donde potenciales compradores pueden tomar la decisión de paralizar su decisión de compra a la espera de conseguir precios mejores, aunque tengan la necesidad de compra. Esa situación estamos muy alejada de ellas. Entonces, niveles de esas variaciones trimestrales las catalogo incluso como sanas, como adecuadas para el mercado. Bien, si seguimos en ese proceso que hemos hecho con número de compraventas, también con precios, de desagregar geográficamente el comportamiento, en el caso de, aquí tenemos los datos de Valencia municipio y Valencia provincia.
Normalmente yo no hablo de precios por metro cuadrado. Pocas veces me dirán, pues tantos euros metro cuadrado, ¿por qué? Porque el precio pues depende de las características de la vivienda, de la localización, aspecto fundamental. Por tanto, lo que tenemos que ver es tendencias. Luego puede haber, lógicamente, comportamientos distintos en función del ámbito concreto al que nos hagamos referencia, ¿no? Bien, en el caso de Valencia municipio, en el cuarto trimestre ha habido un crecimiento del 1,04%, es decir, una ligera mejora del precio. En la provincia, el 0,25%. ¿Qué vemos en las tasas interanuales? La línea roja, pues que hay lógicamente, la variación interanual lo que se intenta es, o lo que está produciendo es una ralentización del ritmo de crecimiento. Pero bueno, estamos en ese escenario, es decir, las familias, los oferentes, los vendedores, como veremos luego en los datos de oferta también, de portales inmobiliarios, no tienen una propensión hacia una clara reducción del precio de la vivienda. Aquí tienen los datos de precios, ya sí también para cuarto trimestre, para los distritos censales de la ciudad de Valencia. Como les decía anteriormente, lo que podemos aquí es ya entretenernos. Ustedes conocen muchísimo mejor que yo la ciudad de Valencia y pueden ver pues los niveles con mayor intensidad y, por tanto, mayores niveles de precios y aquellos que tienen menores niveles de precios. Lógicamente, esta foto fija cada trimestre pues, nos permite tener esa evolución de la realidad por zonas ya más detalladas. Pasamos a la provincia. La provincia, como pueden ver aquí, es la línea Valencia, es la línea azul, también tiene una línea de crecimiento, de moderación del crecimiento, pero estamos en esa misma foto que teníamos para el conjunto de la comunidad autónoma y de la provincia, es decir, variaciones de precios que no llevan a una clara corrección de los mismos. Y si descendemos geográficamente, cogemos distintos municipios de la comunidad autónoma, pues tenemos aquí los precios medios en lo más relevantes en número de compraventas y las tasas de variación. Aquí les llamo la atención sobre mucho cuidado a la hora de interpretar cierta información, porque conforme descendemos en número de compraventas, es decir, los municipios son más pequeños, pues tenemos la probabilidad de que se produzcan datos más aleatorios, es decir, oye, pues Denia, un crecimiento del 20%. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos cogiendo las compraventas de 2020, las de 2019 y comparando el precio medio. Puede que en este último año se haya entregado mucha vivienda de más calidad media, obra nueva, que nos dé un importe mayor en ese precio medio que obtenemos. Por tanto, intentamos dar esa visión, pero tenemos que tomar con cierta cautela o precaución los datos en términos absolutos. Lo que sí que podemos observar es que en este eje de tasa de variación hay más a la derecha que a la izquierda. Es decir, hay un comportamiento más positivo que negativo. Es decir, hay la línea que les vengo diciendo, una cierta resistencia a una corrección de precios, que incluso en algunos artículos se suele catalogar como sorprendente comportamiento del precio en el último ciclo inmobiliario. De hecho, por no quedarnos únicamente con la visión de nuestra fuente Colegio de Registradores, vamos a ver otras visiones. Es decir, vamos a traer, por ejemplo, datos de Fomento, el antiguo Ministerio de Fomento, y el INE, que son otras dos fuentes, y que además con datos de perfil distinto. Fomento utiliza datos de tasación, de las sociedades, de Atasa, de los tasadores, es decir, no datos de escritura. Bien, lamentablemente, tanto Fomento como INE tienen retardo con respecto a nosotros en la publicación de información. Por tanto, los datos que tenemos son del tercer trimestre. Pero bueno, nos puede servir de orientación. Fíjese, en el tercer trimestre, el precio tasado creció en Comunidad Valenciana un 2,08%. El anualizado, una reducción del 0,72%. ¿Pero por qué? Es la línea roja, es este agujero. El tasador en el segundo trimestre, en el contexto que había de incertidumbre, tuvo una corrección de precios importantes en sus tasaciones. Sin embargo, el tercer trimestre incrementó un 2,08% su percepción subjetiva del valor por parte del tasador. Bien, entonces, lo que no hay es una intensidad clara y constante de percepción de reducción de precios. Si nos vamos al INE, bajo mi punto de vista, la mejor fuente de información. El INE también toma datos de escritura. Pero claro, el INE tiene mucho más recursos, funcionarios que nosotros, y lógicamente lo que hace es una homogenización de los comparables. Así como nosotros cogemos todas las compraventas de un municipio y las comparamos el precio medio con las del año anterior, ellos hacen una homogenización. Intentan que esos comparables sean parecidos en cuanto a antigüedad, calidad, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice el INE en el tercer trimestre? Pues que la vivienda usada, que es el verdadero indicador, bien, de lo que está ocurriendo, fue de incremento del 0,70%.
y la variación interanual de 0,88. Bien, es decir, nuevamente nos encontramos ante un comportamiento de ralentización del crecimiento, pero que estamos en esos más menos 1%, en lo que podemos, bajo mi punto de vista, catalogar una estabilidad del precio de la vivienda. Bien, dejamos el precio por metro cuadrado, que es lo que hemos abordado hasta ahora, y nos adentramos en una nueva variable, que es el precio por vivienda, lo que podríamos catalogar como el ticket medio, es decir, en términos medios, ¿cuánto se paga por una vivienda? Bien, el conjunto de la comunidad autónoma estamos en algo más de 126.000 euros. ¿Qué ocurre con el precio por vivienda? Si estamos comprando viviendas mucho más económicas, mucho más... No. Pues nos encontramos nuevamente con algo muy parecido a lo del precio por metro cuadrado. Ligeras variaciones del precio medio por vivienda. Un incremento trimestral de 0,83 y un incremento interanual del 3,50. De hecho, el importe medio es el máximo de los últimos 8 años. Es decir, no hay una clara tendencia descendente porque haya arrastrado el precio por metro cuadrado a la baja. No. Es que seguimos en esos niveles. Lógicamente, ralentización del crecimiento, pero seguimos con unos importes más o menos estables, igual que ocurría con el caso del precio por metro cuadrado. ¿Y qué ocurre? Descendemos o pasamos de Comunidad Valenciana a Valencia, ¿no? Pues en Valencia y provincia de Valencia el crecimiento es incluso más intenso. Fíjense que Valencia municipio tiene un crecimiento del precio por vivienda del 3,91, estamos en cerca de 170.000 euros, y en Valencia provincia el 2,19% de crecimiento, cerca de 120.000 euros de precio medio por vivienda. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues esto suele ocurrir con todas las crisis económicas. Cuando hay una crisis económica, una pérdida de empleo, unas perspectivas desfavorables, normalmente a quien más afecta es a aquellos estratos salariales que se encuentran en los niveles más bajos, que son los que en términos medios suelen comprar vivienda, digamos, de menor importe medio. Con lo cual, lo que queda, lo que se vende, la cesta que queda, normalmente suele ser una cesta que se configura con una calidad media superior, una mayor superficie, como vamos a ver ahora enseguida, y por tanto un importe medio superior. Con lo cual, suele ser habitual que el comportamiento del precio por vivienda sea mejor en situaciones de caídas de mercado que el precio por metro cuadrado, que es lo que claramente están reflejando los datos. Aquí tienen los datos de los 3 capitales, donde claramente la ciudad de Valencia es la que presenta de las 3 un importe superior. Si descendemos geográficamente y volvemos a los distritos, pues aquí pueden ver ustedes donde encontramos pues, viviendas de importe medio superior a los 250.000 euros, entre 200 y 250.000, es decir, tienen perfectamente estratificada para el año 2020 el comportamiento del precio por vivienda de la ciudad de Valencia. Dejamos el precio medio por vivienda y pasamos a la superficie. Esta es la tercera variable que le decía del nuevo mercado, ¿no? La tercera variable con un cambio especialmente intenso, ¿no? La superficie media de vivienda. Fíjese, tenemos aquí la superficie desagregada en vivienda nueva libre, nueva protegida, que la obviaremos porque la vivienda protegida está regulada, su superficie, hay unos máximos y por tanto la obviamos, y la vivienda usada. Bien, la vivienda nueva, que es esta línea azul, está cerca de máximos históricos, está en la vivienda nueva libre, 105 metros cuadrados, y fíjense con una clara tendencia ascendente de esa superficie media de vivienda. Y la vivienda usada igual, la vivienda usada está en 99 metros cuadrados, hablamos de metros cuadrados construidos, y claramente con una tendencia ascendente, todavía lejos de esos máximos que tuvimos en su momento, pero con una tendencia ascendente. Claramente hay una propensión, como veíamos al ver el crecimiento de vivienda unifamiliar, a buscar unas viviendas más grandes. Lógicamente, el aspecto del teletrabajo, el aspecto de en ciertos periodos tener que estar con un uso más intenso de nuestras viviendas, la búsqueda de esas zonas abiertas en la vivienda, de terrazas, pues está dando lugar a que efectivamente se está produciendo este crecimiento de la superficie media buscando. Es decir, el demandante de vivienda busca viviendas de mayor superficie. Bien, aquí estamos hablando de vivienda, pero vamos a quitar la parte, digamos, más contaminante, ¿no? Vamos a quitar la vivienda unifamiliar y nos quedamos ahora solo con los pisos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está ocurriendo con los pisos? Pues cogemos los pisos y los dividimos en función de su superficie. Menos de 40 metros, 40, 60, 60, 80 y más de 80. Bien, ¿quién gana, quién pierde? ¿Qué ocurre, ¿no? En esta jugada, bueno, pues quien gana es esta línea gris,
que son los pisos de más de 80 metros. El 58% de los pisos transmitidos en el cuarto trimestre ha sido de más de 80 metros. Fíjese, y además claramente con una tendencia ascendente durante los últimos trimestres. ¿Qué ocurre? Pues que claramente estamos con una propensión de preferir ese tipo de viviendas. ¿Y quién sale perdiendo? Pues aquí tenemos los de superficie intermedia, los de 40 a 60 metros y de 60 a 80 reducen su peso relativo. ¿Qué supone todo esto? Ratificar la premisa que teníamos de claramente un perfil de comprador en búsqueda de una superficie de mayor tamaño. Y claro, si nosotros queremos una vivienda más grande y tenemos un presupuesto ajustado, ¿qué hacemos? Pues irnos donde esas viviendas puedan resultar más económicas. Es decir, tenemos mayor facilidad para tomar decisiones de trasladarnos a esas zonas más alejadas de las zonas de las grandes ciudades o de las zonas de mayor apreciación económica. Bien, vamos con otro aspecto importante, especialmente en Comunidad Valenciana y como es el peso de compra por extranjeros, ¿no? Aquí, pues, lógicamente, pues, esta línea azul es el porcentaje de compra por extranjeros en Comunidad Valenciana y claramente pues, observarán ustedes una reducción de dicho peso. En el último año, en el 2020, el 23,34% del total de compras de vivienda ha sido realizadas por extranjeros en Comunidad Valenciana y en el cuarto trimestre un 21,68%. A pesar de estas caídas, vemos que son importes o cuantías importantes. No debemos de olvidar que Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma en peso relativo. En primer lugar está Baleares, donde prácticamente una tercera parte de las compraventas son realizadas por extranjeros. En segundo lugar está Canarias y en tercer lugar está Comunidad Valenciana, que tradicionalmente ha estado por encima del 25% de compraventa por extranjeros. ¿Qué ha ocurrido? Pues hombre, algo muy sencillo. Pues si hay una limitación de movimiento entre países, pues lógicamente pues esos turistas que podían venir, que podían tomar decisiones de compra de vivienda en Comunidad Valenciana, pues lógicamente ven limitadas. Tuvimos un buen primer trimestre y eso arregló el año, pero el cuarto trimestre pues ha habido una corrección. Lógicamente, no solo son turistas que vienen y que deciden tomar compras, sino que también hay mucho residente. Lógicamente, fíjese que con limitación de movilidad tenemos un 21% en el cuarto trimestre, que no es un periodo precisamente veraniego, ¿no? Con lo cual, lógicamente, hay un perfil de comprador residente importante, ¿no? Extranjero. Bien, si vemos las nacionalidades, pues bueno, vemos que encabezan británicos, esto es para el conjunto del año, más de un 15%. Vean la tendencia, estos tienen los pesos para cada uno de los cuartos trimestres de los últimos años, del 20, 19, 18. Bien, hay una tendencia ascendente, pero moderadamente ascendente. Yo les advierto, yo no soy pesimista con la demanda británica. Yo creo que van a seguir comprando, que van a seguir viniendo y que poco a poco recuperan su intensidad, ¿no? Yo creo que más que el Brexit puede estar condicionado por el comportamiento de su moneda, es decir, y de su economía, ¿no? Fundamentalmente, porque sin duda pues seguimos siendo del máximo atractivo para el demandante británico, ¿no? Y los datos a nivel nacional y lo que venimos observando en cuanto al número absoluto es que sus compras siguen siendo muy activas, siguen encabezando el ranking en Comunidad Valenciana y en el conjunto de España, ¿no? En segundo lugar están belgas, fíjense, una posición creciente en el mercado de la Comunidad Valenciana de compra de vivienda. En tercer lugar, franceses, que han desbancado a suecos, que han tenido una reducción. Los nórdicos están reduciendo su peso. Y bueno, aquí tienen todas estas nacionalidades. Pueden ir viendo hacia dónde pueden enfocar su publicidad online de las viviendas si quieren trabajar el mercado extranjero, ¿no? Si tomamos ya los resultados por provincias, pues la provincia de Valencia es la que tiene un menor peso de las tres, el 9,41% de las compras de vivienda en el cuarto trimestre han sido realizadas por extranjeros. Alicante, claro, aquí nos comparamos con el líder nacional. Alicante es la provincia española con mayor porcentaje de compra de vivienda de extranjeros. Ha llegado a niveles del 45% de las compras de vivienda por extranjeros, ¿no? Por tanto, lógicamente, es esta línea roja y ha sido la que se ha visto más afectada por la caída de la demanda extranjera en la situación, el contexto de limitación de movilidad geográfica entre países, ¿no? Valencia también ha corregido, como pueden ver, como consecuencia de esta situación, pero es algo totalmente normal, ¿no? Claro, ¿cuál es el lado positivo? Pues que en cuanto recuperemos la movilidad,
esa demanda va a empujar el número de compraventas, claramente, ¿no? Con lo cual esperemos llegar en buenas condiciones al verano para aprovechar ese periodo de especial intensidad, ¿no? Vamos ahora al lado de la obra nueva. La obra nueva, a mí me gusta comparar y suele gustar mucho en el sector esta comparativa que hago entre el número de visados y el número de compraventas de vivienda nueva. Vivienda nueva. Bien, el número de visados, ¿qué nos muestra? Muestra las perspectivas del promotor inmobiliario. Es decir, si las cosas... Claro, el promotor tiene una jugada muy difícil. Tiene que lanzar un producto donde durante 2-3 años, o incluso en algunos casos con desarrollos urbanísticos y más, mucho más, pues tiene que colocar un producto que desarrolla en ese ciclo productivo tan intenso, ¿no? Con lo cual es una gente que tiene que medir muy bien las expectativas del mercado, ¿no? Bien, en los últimos 12 meses, el número de visados de obra nueva en Comunidad Valenciana ha sido de 10.595. Ha caído un 6,95 con respecto al 2019, pero es algo normal. Es decir, si estuviésemos creciendo, seríamos unos irresponsables. Es decir, que es normal que tengamos una corrección del número de visados. Bien, pero a pesar de eso, si lo comparamos con el número de compraventas de vivienda nueva, estamos en una ratio de 1,2. Es decir, el número de compraventas de vivienda nueva está un 20% por debajo de lo que está iniciando. Es decir, es esta línea azul con la línea roja lo que nos muestra este cierto equilibrio. Fíjese la irracionalidad del pasado de visados con respecto a compraventas o el periodo de absorción de stock, es decir, donde las compraventas superaban lo que estábamos lanzando al mercado. Los últimos años han sido unos años de equilibrio y, por tanto, se mantiene esa situación y resulta relativamente normal tener una ratio de 1,2, es decir, un 20% más de obra nueva que va a salir al mercado con respecto a lo que está comprando en la actualidad, en la medida que tenemos un periodo de 2-3 años para colocar ese producto. Profesor Luis, Sí, disculpa, estamos llegando a punto de ser las 11. ¿Qué tiempo tienes previsto? Pues sobre si todo queréis, el tema de los medios de comunicación que están a la espera del informe y poder también abrir el turno de preguntas. Vale, si queréis, dejamos el periodo medio de posesión. Simplemente me centro un poquito en la oferta, algo de hipotecario, lo más destacado, en 10 minutos. Si queréis, Fantástico. terminamos. Mientras Bien. tanto, la gente, si quiere ir haciendo preguntas, dejarlas en el chat y, por otro lado, con los medios de comunicación haremos las gestiones para ir facilitando el informe. Muchísimas gracias. Seguimos. Bien, si pasamos al lado de la oferta, importante este dato, ¿no? El cierre de 1.413 euros de precio medio en Comunidad Valenciana y sobre todo las tasas de variación. El oferente no baja los precios. Estamos en un crecimiento trimestral del 1,44 e interanual de 2,61. Es decir, ratifica la visión que dábamos antes en cuanto a la evolución del precio. El alquiler, sin embargo, sí que está mostrando cierta reticencia, cierta tendencia descendente, una corrección del 1,28 para el conjunto del año todavía en 2,67%. Y bueno, aquí sí que está moviendo el mercado en el sentido de que parte del alquiler turístico puede estar pasando a un alquiler ya consolidado de forma estable, aumentando la oferta y reduciendo los precios. Y por otro lado, pues lógicamente la situación económica limita la capacidad de pago y en ese caso sí que podemos tener una cierta corrección de los precios medios del alquiler. Bien, en cuanto al ámbito hipotecario, que es fundamental para entender el mercado inmobiliario, número de hipotecas, hemos descendido un 7,78, pero porque ha caído el mercado. Estamos con una reducción mucho más suave, es decir, el mercado hipotecario sigue especialmente activo, tanto en número de hipotecas, línea roja, como en importe concedido. Cerca de 3.500 millones de euros concedido en crédito hipotecario. De hecho, la ratio, el porcentaje de importe de hipoteca con respecto al precio medio, estamos en una ratio del 63%, es decir, que todavía estamos en un número de hipotecas, perdón, el porcentaje de hipotecas con respecto a compraventas, estamos en poco más del 60%, es decir, se financian 6 de cada 10 compraventas, pero 4 se hacen en efectivo. Es decir, tenemos un mercado hipotecario activo, pero donde además el particular confía parte importante de sus recursos propios en la compra de vivienda. La financiación hipotecaria no está apalancada, es decir, el nivel de deuda por metro cuadrado muy estable, por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado,
y si lo medimos por vivienda, pues en torno a 100.000 euros de deuda media por vivienda y con variaciones trimestrales muy moderadas. Es decir, no tenemos esos niveles del pasado con esos niveles de apalancamiento tan intensos. El mercado hipotecario ha ido creciendo, pero ha ido creciendo muy racionalmente, por tanto, los niveles de riesgo son mínimos. Uno de los aspectos más positivos son los tipos de interés. Estamos en tipos de interés mínimos históricos. El 2,19 trimestral, tipo medio de las hipotecas del cuarto trimestre, y el 2,24 interanual. Pero sobre todo lo más importante es esta distinción entre el tipo fijo, que es esa línea roja, el 2,39 el último trimestre, y el tipo variable 2,01%. Estamos a punto de reducir ese 2%, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el diferencial entre el fijo y el variable se ha ido estrechando, fíjense, con respecto a otras épocas, con lo cual el tipo de interés fijo es atractivo, está en mínimos históricos, pero es que además está dando lugar, lógicamente, a que las familias tomen decisiones de compra con financiación hipotecaria a tipo de interés fijo. Fíjense que el tipo de interés fijo, línea azul, ya está en torno al 60% interanual, está más del 60% en el dato trimestral. ¿Qué da eso? Seguridad al comprador. Ya sabe desde el principio cuál va a ser su cuota hipotecaria. Y durante el periodo de vida del crédito hipotecario, que en media estamos en 23 años, contamos con esa certeza. Bien, eso da una gran seguridad. Por último, en lo que es ámbito hipotecario, los indicadores de accesibilidad, ¿cómo estamos? ¿No estamos sobreendeudando? Bueno, pues no, estamos en 450 euros de cuota hipotecaria mensual media. Incluso ha llegado a reducirse el último trimestre. Fíjense la estabilidad, Comunidad Valenciana, línea roja, y el diferencial respecto a la media nacional, que está en torno a 600 euros. Bien, y muy por debajo de lo que tuvimos en el pasado, donde llegamos a superar los 750 euros. Es decir, los niveles de deuda son estables y, por tanto, las condiciones financieras no presentan niveles de riesgo. Si lo comparamos con los salarios, con el coste salarial por persona, estamos en una ratio del 26,81%. Se está dedicando el 26% cerca del 27% del salario personal. El crecimiento último trimestre, 0,15 puntos porcentuales, es decir, casi nada, y 0,03 en el último año. Es decir, volvemos a hablar de la solvencia de esas compras que se han realizado y, por tanto, presentan niveles de riesgo mínimo. Pasamos a lo que son datos de entorno. El nivel de población pues sigue creciendo poquito a poco. Estamos gracias al crecimiento de población extranjera, un 14,62%. Ahí las condiciones económicas son las que determinarán la evolución. Cuando hay crecimiento económico, hay crecimiento de la población extranjera porque somos más atractivos, porque hay más empleo, y cuando hay caídas a nivel económico, pues se reduce esa población. En definitiva, cuanto mayor sea la actividad económica, mayor sea el nivel de empleo, más atractivos seremos para otros países, más crecimiento de población tendremos y, por tanto, mayor demanda de vivienda. Entonces, esas son las líneas que se vienen presentando. Este es uno de los datos más importantes, el número de afiliados a la Seguridad Social, número de ocupados y, en definitiva, la tasa de paro. Hemos descendido en el cuarto trimestre ligeramente el 16,37, a pesar de eso es una elevada tasa de paro. En términos anuales hemos reducido el número de ocupados y el número de afiliados a la Seguridad Social. Esto es determinante. El grado de conversión porque además aquí no están los ERTES, es decir, el grado de conversión de esos ERTES en empleo o en desempleo es lo que determinará el comportamiento alcista o no del mercado de vivienda. Es decir, en la medida que se vaya recuperando empleo, tendremos más gente con capacidad de acercarse al mercado y el proceso inverso en el caso de que se genere una destrucción de empleo y de actividad económica. Los salarios, dato del tercer trimestre, el mayor ajuste, los dos últimos trimestres con datos, los mayores ajustes de toda la serie histórica están descendiendo. Eso, lógicamente, no ayuda. El PIB, no hay datos de 2020, tenemos el PIB per cápita. Les animo a que se entretengan un poquito, sobre todo para que seamos realistas en cuanto a la evolución. Aquí tienen datos de 19 años, de 20 años, y bueno, hay que reconocer nuestro crecimiento económico en PIB per cápita de 15.000 euros a más de 23.000 euros. Pero bueno, esto es una foto ya más de estabilidad. Tienen también información sobre el número de hogares en la provincia de Valencia, más de 1.020.000, sobre todo la estabilidad del número de hogares. Si no crece el número de habitantes, lógicamente no crece el número de hogares que sobre todo son de pequeños números de personas, el que más es de 2 personas, 600.000 hogares
de una persona más de 500.000. Y bueno, termino ya con la última imagen, que es la imagen que os anima a todos los inmobiliarios a tener en vuestro despacho, para aquellos que os visitan y que sobre todo tienen un perfil inversor, ¿no? ¿Quién gana? Es la respuesta a quién gana. ¿Gana la bolsa? ¿Gana la inversión en vivienda o gana la inversión en deuda pública? Bueno, pues la línea azul es la tasa de variación interanual del precio de la vivienda, que aunque en la Comunidad Valenciana ha sido un 0,63, ha sido la mejor de todas. La bolsa ha tenido una pérdida en el último año 2020 del 15,45%, es esta línea roja, apto para no cardíacos, del más menos 40 y pico %, por tanto ya cada uno que se sitúe donde corresponda. Y luego la línea gris es la deuda pública, la deuda a 10 años, el 0,08%. Por tanto, una vez más, el mercado inmobiliario gana al mercado financiero, gana al mercado de deuda, y desde el punto de vista de aquellas personas que tienen recursos y pueden tomar decisiones de compra, y sobre todo compra para alquiler, que es especialmente interesante dada la necesidad de vivienda en alquiler que existe, pues esta imagen puede ayudarnos a convencer que puede ser una de las alternativas de inversión más adecuadas. Simplemente, pues esto, muchas gracias por su atención, y ya pues quedamos a disposición de los medios de comunicación y de todos los escuchantes para que nos trasladen las preguntas que resulten oportunas, y sobre todo pues espero que estos contenidos resulten de interés para su actividad profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis. Muchísimas gracias por este informe magnífico con unos datos que van a servir de gran ayuda. En este sentido, yo me gustaría, mientras estamos recopilando las preguntas, nuestro departamento de comunicación también está preparando el envío del informe a los medios de comunicación. Presidente Alfredo, ¿alguna pregunta después de esta exposición del profesor? Bueno, preguntas surgirían miles, pero básicamente felicitar por este informe. Creo que ha sido un informe que es bastante extenso y bastante claro. Yo, que no soy de estadísticas, no soy mucho de líneas y cosas, me ha encantado. De hecho, me ha gustado mucho la gráfica de las bolitas esas que indicaban las poblaciones grandes y pequeñas. Yo tendría, por ejemplo, una pregunta. En la comparación del cuarto trimestre del 2020 con el tercer trimestre también del 2020 en cuanto a número de compraventas, ahí sí que es verdad que hay solamente una variación del 5 y pico %, pero también es posible que sea debido al embalse que hubo, al embalse de compraventas que se quedaron paralizadas en marzo. Luego nos abrieron el tercer trimestre y empezaron a surgir, y ya fue como el cuarto. Es posible también que tenga eso bastante que ver, y sí que se haya producido algo más de bajada de la que puede dar la estadística del cuarto trimestre. Sí, bueno, esta situación, lógicamente, pues se produjo, como muy bien indicas, Alfredo, porque se paralizaron las decisiones de compra, ¿no? El mes y medio cerrados en nuestros domicilios, y por tanto, no solo se paralizaron las decisiones de compra, sino que hicimos una auténtica auditoría de nuestras viviendas. Pasamos muchísimo tiempo en ellas y, lógicamente, conseguimos identificar con claridad los pros y los contras de esa situación. Yo recuerdo alguna estadística que leí en algún sitio donde se decía que un 40% de las familias después de esa situación se planteaban cambiar su vivienda. Y creo que esos datos se materializaron en lo que yo luego percibí hablando con muchos de vosotros, de cierta euforia en el mes de junio, donde decía, joder, pues estamos sobrepasados de las llamadas y de interés por compra de vivienda, y que luego ha tenido un efecto pues con cierto nivel de reducción de intensidad hacia ese cambio, pero que ha beneficiado, como muy bien indicadas, al tercer y al cuarto trimestre. Yo en este sentido, como representante un poco de los compañeros inmobiliarios, puedo corroborar eso. Es decir, hemos sido un sector que nos mantuvieron lastrados en casa, supimos incorporarnos a las nuevas tecnologías, nada más que hacíamos que formarnos. Y a mí también me toca en la parte que yo tengo, por ejemplo, mi empresa privada en una zona rústica. Entonces, para mí, evidentemente, para mí muchos compañeros que tenemos la misma idiosincrasia o la misma tipología de agencia, fue la verdad que una avalancha. Llegamos a quedarnos sin propiedades de esta tipología que has comentado, efectivamente.
tenemos aquí una pregunta de Xavier Roch que dice: ¿hay algún estudio que contemple que los inversores frenen o hayan frenado su actividad preveyendo que exista una futura ley de contención de rentas que les impida garantizar su rentabilidad? Ese es un dato que muy relevante, no lo tenemos. Lo más parecido que podemos tener es la distinción entre comprador, persona física y persona jurídica, en la medida que consideremos que persona jurídica es inversor, esto que ahora tengo en pantalla, sí. Pero no tiene por qué ser así, porque hay mucho inversor que es persona física, porque además el tratamiento en el IRPF de las viviendas para alquiler son favorables, es decir, que tiene un buen tratamiento la vivienda al alquiler. Sin embargo, pues la pregunta es muy oportuna porque nos encontramos ante una situación de cierta inseguridad jurídica en el mercado del alquiler como consecuencia del desequilibrio que hay entre derechos y obligaciones de propietario e inquilino y por tanto, ahí sería interesante intentar conseguir algún dato. Nosotros estamos intentando, por eso les hablaba de los crecimientos en cuanto a variables, ese mercado de oferta, ver si el grado de oferta en aquellas zonas en las que hay esa regulación se reduce o no, que es lo que nos mediría adecuadamente. Es decir, si en los portales inmobiliarios hay un cambio del volumen de oferta como consecuencia de que de repente te dicen cuánto es lo máximo que tú puedes cobrar. Incluso podríamos ver por zonas si al fijar esos niveles de renta más alta o más baja que puedes establecer en tus alquileres, hay una salida o no de oferta. Sin embargo, en algunos casos que sí que estamos siguiendo esos datos, en algunos ámbitos geográficos, ese dato que podría descender ante una regulación, sería lo natural, está ciertamente contaminado por el hecho de que está creciendo el traslado de vivienda turística a vivienda de alquiler permanente. Entonces, podemos llegar a conclusiones confusas, porque yo creo que esa tendencia natural sí que se va a producir, que a ciertos niveles de renta determinadas propiedades van a decidir no alquilar y, sin embargo, en el proceso contrario habrá viviendas que estarán por alquiler turístico que no se pueden alquilar por consecuencia de las limitaciones de movilidad geográfica que se hagan en el mercado permanente. Entonces, creo que hay que esperar un poquito a estabilizar el mercado para tomar esa variable que entiendo que en todo caso no tenemos a fecha de hoy, pero si la quisiéramos medir tendría que ser a través de los datos de número de ofertas de vivienda en alquiler de los portales inmobiliarios. Muchísimas gracias por la pregunta, Xavier Roch, también al profesor por la respuesta. Tenemos aquí varios mensajes felicitando por la exposición, por el informe, solicitando también el estudio. Muchísimas gracias a todos los espectadores, a todos los colegiados, asociados, resto de profesionales inmobiliarios, medios de comunicación. Si no tenemos ninguna pregunta más... ¿Hay algún compañero, Carlos, que ¿sí? Por el panel está preguntando, Carlos Martínez en este caso, ¿sí? Al profesor, que cómo ve la evolución del precio del suelo en 2021 destinado a tipología unifamiliar? Perfecto. Y luego hay varios compañeros más que han hecho preguntas. Perfecto, pues vamos con ellas. Sí, mira, precios de suelo únicamente publica el Ministerio Antiguo de Fomento, ahora Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, todo esto. Nosotros, desde el Colegio de Registradores, digo nosotros porque me tocó crear esa estadística y llevo ya 17 años elaborando los informes, desde el principio renunciamos a publicar estadísticas de precio de suelo, porque el precio de suelo viene definido por el aprovechamiento urbanístico de ese suelo. Entonces, dependiendo de lo que puedes hacer sobre ese suelo, como todos ustedes sabrán, los que están en el sector, pues cambia el precio. Con lo cual, tomar precios medios es algo muy poco realista. Entonces, no tengo información sobre esa variable. Lo que sí que creo es que desde el punto de vista de la promoción inmobiliaria puede existir un atractivo hacia el lanzamiento de esta tipología de vivienda de obra nueva. Tipología de vivienda unifamiliar y, en consecuencia, en la medida que haya un interés desde el lado del promotor, porque hay un interés desde el lado del mercado, lógicamente el suelo puede ir en sentido favorable. Pero claro, hay que ver de qué suelo concreto estamos hablando, de qué municipio, qué nivel de oferta, qué flexibilidad, es decir, que son muchísimos. La valoración del suelo es el bien inmueble más singular que existe y, por tanto, más complejo. Y, por tanto, hay que irse específicamente a cada situación concreta, ¿no?
Yo en este caso sí que puedo percibir una evolución favorable del precio del suelo, pero no puedo manifestarme con carácter global, ¿no? Bien. Profesor, también esta ya creo que es de nota esta pregunta, porque ya hay comparaciones. Dice Arantxa Gazulla, si se comparara el último gráfico con el Standard & Poor's 500 en lugar de con el IBEX 35, quizá no sería tan clara la inversión en inmobiliario. Sí, y también si comparásemos con según qué comunidades autónomas, por ejemplo, yo presenté el caso de Aragón y tuvimos un crecimiento del 7% interanual. Es decir, que todo es relativo, es decir, que efectivamente, desde el punto de vista financiero, podemos aquí meter todos los índices que queramos, el DAS, es decir, que el Dow Jones, entonces el IBEX, tecnológicos, es decir, que luego cada inversor financiero puede tener sus perfiles. Yo tomé esta decisión, es decir, algo muy clarito, ¿no? Para decir, oye, una foto fija, estamos hablando de vivienda, de Comunidad Valenciana, podríamos haber metido locales, garajes y saldríamos perdiendo a lo mejor. Es decir, que cuando vean el informe y entren en locales, pues la foto no es tan favorable como en vivienda, porque es la única tipología que no se ha recuperado del 2014 al 19, ha seguido cayendo en precios, claro, hay factores de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Naves industriales, pues según qué zonas, tienen un comportamiento muy favorable por el tema logístico, es decir, aquí las situaciones son múltiples, ¿no? Entonces yo tomo esta decisión de decir, bueno, vivienda, variación interanual, IBEX 35, variación interanual, y deuda pública, ¿cuál? El bono a 10 años, y en base a eso, pues bueno, pues vemos. Claro, luego hay que ver qué tipo de decisiones tomamos, ¿no? Pero bueno, para un inversor medio, yo lo que sí que creo desde el punto de vista, mirando hacia nuestro lado, el lado inmobiliario, creo que nos resulta de muchísimo más interés y tranquilidad la inversión en inmobiliario que en financiero. Además, como decía algún inmobiliario, al final es algo que tocas, que tienes, que puedes usar. Y ojo, aquí no estamos hablando ya de la rentabilidad, porque no, es que no estamos metiendo la rentabilidad por dividendo en el IBEX 35, ¿no? Sí, vale, pues tenemos una rentabilidad del 2-3%, pero si cae un 15%, ¿qué hago, no? Pero aquí podríamos añadir inmobiliario la rentabilidad por el alquiler, donde si tenemos una situación de seguridad jurídica, nos cubrimos muy bien con seguros impago y tal, podemos sacar buenas rentabilidades. Entonces, yo que además resido en verano en zonas turísticas, tengo propiedades que me han gestionado de alquiler turístico y en solo 2 meses he tenido unas rentabilidades fantásticas, entonces a unos precios especialmente favorables. Entonces yo animo y animo a que los inmobiliarios tengan argumentos para animar a sus potenciales clientes para tomar decisiones que tengan más interés. Además, socialmente nos interesa que haya un parque de alquiler potente para que haya una reducción de niveles de renta y las personas que tienen bajos niveles adquisitivos puedan por fin tener unos inmuebles en los que residir a unos precios pues, que sean competitivos, ¿no? Muy bien. Pues nada, como no hay más preguntas, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir, muchísimas gracias por este excelente informe que creo que además de esta jornada donde más o menos se ha podido hacer un resumen del mismo, pero hay muchas preguntas en referencia a si lo vamos a enviar. A partir del lunes, todas las personas que se hayan conectado al webinar dispondrán también del informe en sus correos electrónicos. Y nada, decirles a todo el mundo que dentro de 3 meses contaremos con la misma jornada, agéndenselo y nada, les esperamos aquí y un placer. Muchas gracias.